En este momento de película vamos a hablar por primera vez de una miniserie. Y una miniserie buenísima, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar de la miniserie que se llamó Self-Made en inglés y en español le pusieron la traducción de C.J. Walker, una mujer hecha a sí misma. Esta miniserie está conformada de 4 capítulos de aproximadamente 45-50 minutos, Ajá. más o menos. La verdad es que se te van como agua. Nos retrata la vida de una mujer que empezaba a tener ideas de emprendimiento, pero en épocas del siglo pasado, digamos que cuando comenzaba el siglo pasado. Así es, la historia está basada en una historia real de C.J. Walker. Si ustedes la googlean la van a encontrar. Madame C.J. Walker, porque el esposo era el que se llamaba C.J. Walker. Ajá. Entonces en aquella época adquirían completo el nombre del esposo y ella le decía Madame, ya así diferenciaban cuál era la señora, ¿no? La historia se ubica en el año entre 1910 y 1920 en una pequeña población, San Luis, en aquella época San Luis, Missouri, en Estados Unidos, y de ahí se mudan a otra ciudad, Indianápolis, en el estado de Indiana, ¿no? Pero la idea ahí principal refleja muy bien la serie los contratiempos que tuvo esta persona para poder emprender. De entrada era una emprendedora con ciertas dificultades porque no tenía dinero. Como ya mencionamos, era afroamericana y para la época era difícil esa situación. Era mujer. Y era difícil porque venían de escasos años de haber abolido la esclavitud allá en Estados Unidos. Entonces, venir a remontar todo eso, de dónde venías, qué tipo de costumbres tenían al ser esclavos de los blancos, porque así era. Ahora eres libre, entonces venían saliendo prácticamente de la nada. De hecho, fue una de las primeras mujeres en nacer libre y lo retratan muy bien también en la miniserie, ¿no? Pues, como les venía diciendo, tenían una serie de dificultades, incluso por ser ella misma, en un mundo de hombres en aquella época, donde ella tenía un emprendimiento que ya estaba demostrado que funcionaba, pero que era un emprendimiento que hasta cierto punto tenía un límite de ventas. Eran productos para mujeres, vendidos por mujeres y mujeres afroamericanas. Entonces ella lo que necesitaba era tener una inyección de capital para hacer un emprendimiento más grande, crear un emporio. Y se retrata muy bien la situación vivida en esa época. Por ejemplo, una parte de la miniserie pide un capital e incluso se los pide a gente de su misma condición, es decir, afroamericanos y también ex esclavos, que ya se habían desarrollado un poquito. Todo, ¿no? Claro. O sea, los blancos hacían negocios con los blancos y los afroamericanos con los afroamericanos. Pero incluso ella intentó hacer negocio con su misma gente y su misma gente de alguna forma le dio la espalda, ¿no? Sí. Tenía solamente el apoyo familiar, porque ahí retrata que tenía a C.J. Walker, su esposo, donde pues entre que sí le daba apoyo y no le daba apoyo, como que sí había, pero no había, porque pues también tenía que lidiar con la educación que él tenía, con la forma de conducta de aquella época, con que la gente le dijera a él, ay, como que la esposa es la que manda, cositas así, ¿no? Por muy bien esa parte, donde le dicen a él, ¿y tú por qué vas a andarle ayudando a ella? ¿Dónde está tu mando o qué, no? Sí. Es como que, O sea, ¿en dónde quedas tú, no? Entonces él sentía la obligación socialmente de ponerle un poquito de freno a ella en algunas cosas. No todas estaban mal, pero tampoco todas estaban bien. Entonces no hay que juzgar la situación antigua o la situación de antes con los pensamientos que tenemos hoy en día, sino simplemente hay que observar cómo se movía el mundo en aquella época, ¿no? Es una buena asomada a entender un poco qué era lo que pasaba en esos tiempos, en esa cultura, con esas personas y cuáles eran las dificultades que tenían. Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como @OtroBoletoPodcast. Y en Twitter, @OtroBoletoPod. Por ejemplo, ahí a mí me gustó mucho que reflejaban en la serie, digamos, no sé si tanto así haya sido en la vida real. Ya ven que todas las series y películas las van dramatizando para darle un poco más de interés. Emoción o interés.
Pero bueno, reflejan que los estándares de belleza, ¿no? O sea, los estándares de belleza a los que venimos acostumbrados, que son de ciertas características, pues estas mujeres no contaban con ellos, y luego con las dificultades que tenían económicas, porque venían saliendo, como les decimos, de la esclavitud, pues había que empezar a generar sus propios medios económicos, pero de no tener básicamente nada, ¿no? O sea, los amos les dijeron, bueno, ya eres libre, ahí te ves, pero pues ¿y de dónde voy a sacar para vivir? Si estoy acostumbrado a que me paguen y a que me sostengan aquí, ¿no? Entonces sí fue un parteaguas muy fuerte para ellos. Y de los estándares de belleza, que es aquí a donde vamos, el tema que va y el emprendimiento de esta mujer, de Sarah Breedlove, es emprender en la belleza para la cultura afroamericana. Entonces fue un parteaguas enorme como mujer y en tema de belleza, ¿no? Donde dicen, oye, es que realmente nosotros no tenemos todas esas posibilidades de sacar a relucir belleza, sobre todo por ejemplo en el cabello, ¿no? Que era el principal producto que ella desarrolló de una productos idea. Para cuidar el cabello. Ajá, productos para cuidar el cabello. De una idea que ya incluso ya existía, o sea, ni siquiera se le ocurrió a ella como tal el producto. Un producto ya existía y ella dijo, yo voy a sacar una fórmula mejorada, y de ahí empezó a hacer mejor las cosas. Que esa es una lección para el emprendimiento, ¿no? De que no siempre tienes que inventar las cosas, a veces las tienes que mejorar, y ya con eso tienes un campo más amplio de emprendimiento, ¿no? Pero bueno, ese fue un paréntesis acerca del... Claro, entonces ella ve la necesidad y dice, ¿sabes qué? Yo viví en carne propia lo que es tener un cabello maltratado, incluso perderlo por situaciones de falta de higiene y demás que vivían en esos tiempos. Y si con este producto que ayuda las capilares o no sé qué tanto le habrá puesto, el chiste es que hacía que el cabello creciera. Y tenía que venderle a las demás mujeres de que ellas también podían tener ese éxito con el cabello, que a su vez el cabello te da seguridad y te da una mejor forma de poder tener convivencia con la sociedad. Entonces empieza a vender por ese lado, por el lado emocional. Así es. Por un lado de una aspiración a belleza. Pero en la serie recalcan mucho que ella siente o siempre sintió que no era bonita, bonita, y que cualquier otra persona, mujer, que llegara a ser más bonita que ella iba a tener más éxito que ella. Y yo creo que eso fue en la serie, como lo van desarrollando, lo que la motivaba más. Sí, la motivaba mucho a poder más que las demás, a pesar de su belleza, que eso era lo que la movía, ¿no? Y bueno, pues ahí también representa muy bien la capacidad de superación, el deseo de superación, el deseo de hacer las cosas en grande, el deseo de dedicarse, el deseo de implementar incluso líneas de fabricación en su producto, de conseguir inversión, de tocar puertas una y otra vez, hasta que alguna de esas puertas se abre. Pues la vida la fue llevando al hecho de considerarse pues una de las precursoras del emprendimiento de multinivel, como lo conocemos el día de hoy, o de negocios colaterales, o de distribución casa por casa con las demás mujeres, donde ya incluso las hacía socias o partícipes de su negocio, donde les ponía un negocio con una participación sin inversión. Se considera también precursora de las grandes convenciones que hoy en día hacen las empresas de apoyo a la mujer o de multiniveles, como nosotros lo conocemos en algunos países. Entonces, realmente si observamos la situación en general, fue una mujer que, a pesar de todas esas limitantes, tenía una visión más allá. Sí, tenía una visión donde en lugar de vender por la belleza, voy a vender por satisfacer una necesidad, pero más allá voy a vender por una historia de éxito. Hay una parte que así que sin demostrar mucho en el spoiler, donde a ella le presentan una oportunidad de tener una imagen de su marca con una mujer estereotipo mulata, o más bien el dibujo era como si viniera una mujer blanca a ser una afroamericana, nada más que la coloreaban. Pero era una mujer con los rasgos de una persona de rasgos blancos. Sí, para el producto. Para el producto y todo, ¿no? Para la etiqueta. Y ella dijo, no, eso no es lo que yo quiero transmitir la honestidad de la compañía, y la etiqueta va a ser mi figura. Mi imagen. Mi imagen. Y puso en la etiqueta su imagen. Y ese logo subsistió, y esa campaña subsistió muchísimos años después de que ella la decidió poner ahí. Hubo otra parte donde dejaron ver en la serie que hay una rivalidad entre mujeres, fíjate. Eso es algo que dicen
de ya los que saben un poco más de esa historia, que no fue así, No. que la que representan como su principal rival ni fue su rival, que de hecho fue hasta su mentora, lo retratan como que la que le tiene envidia es la bonita que tenía otro producto también de belleza y que como que ella se sentía menos que Sarah Bridlow, que sí logró tener más éxito con su producto, ¿no? Entonces llega a verse escenas donde está pidiéndole a una de las personas cercanas a Sara, oye, tráeme más información, ¿qué está haciendo? A ver si encuentras la fórmula, para ver cómo le hace para tener tanto éxito, ¿no? Pero llega a dar un giro en el que en la serie, la final, la chica esta, la bonita, que tiene otro producto de belleza, termina cediendo ante ella por unos discursos que da Sara de, ¿sabes qué? Hay que unirnos nosotras como mujeres y hay que unirnos nosotras en nosotras como afroamericanas, porque ¿sabes qué? Necesitamos generar un punto de determinante aquí para que podamos salir adelante, porque si nosotros no nos ayudamos, entonces ¿quién nos va a ayudar, no? Entonces ahí fue donde en la serie la chica guapa dice, ok, tiene razón, ya hasta le aplaude, ¿no? Entonces son cosas que trascienden, que te digo, quién sabe si en la vida real fue así, pero se agradece que lo retraten en la serie así, porque te deja a reflexionar. Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com. Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web, listo para que le des play. Se entiende que este personaje existió en la vida real, no como fue representado ahí en la serie, porque en la serie fue representado de una manera antagónica, pero es necesario para el fluir de una serie, de una película, de un libro, de una novela, etc. Siempre tiene que haber un personaje, tiene que haber más problemas de los que normalmente existieron, sí, claro, para que sea más interesante la serie, etcétera, etcétera. Pero al final también lo que se quiere representar con esto es que ella tenía también sus problemas mentales. Ella, me refiero con Madame C.J. Walker o Sara, los problemas mentales que ella tenía en ese sentido, de sentirse menos, de sentir que no podía, de sentir que había obstáculos allá afuera, y así está representada muy bien en la serie esa situación. Y esa situación es muy clara en muchos aspectos de la vida. En este caso es el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento donde tú dices, bueno, yo voy a hacer esto y lo otro y aquello, y tú sientes que vas actuando bien, pero ¿qué crees? Que te aparece un fantasma por ahí. Un fantasma que crees que ya te está envidiando. Un fantasma que crees que ya te está poniendo el pie. Un fantasma que crees que te dice que no lo vas a lograr, que eso es imposible, que está muy complicado, que está muy... Entonces te empiezas a poner trabas de personajes ficticios que no existen. Autofrenos, autoboicots, sí, que no te dejan emprender o trabajar como debe de ser. También parte de este personaje representado en la serie va muy enfocado en eso, también en nuestros fantasmas que tenemos en la mente a veces para poder emprender o hacer algo en la vida que no sea un emprendimiento incluso. Así es, pero mira, lo bonito de la historia finalmente retrata la parte que sí fue muy real de que ella, Sarah Bridlow, se hizo millonaria. Sí. Y la serie, se dice o se llama Self-Made. En inglés ellos lo traducen como que se hizo a sí misma. Se construyó a sí misma. Se construyó a sí misma porque no venía de una herencia, no venía de que alguien le dio, sí, ella no tenía nada y empezó a crear y a tener ideas y a vender, y con toda su tenacidad y perspicacia y demás logró vencer muchas barreras, tanto de ella como de los que la sociedad le imponía, para hacerse millonaria. Entonces tú la ves en las primeras escenas donde está en un lugar muy humilde, y en las escenas incluso de en medio de la película donde apenas está logrando crecer su empresa, ya vive en una casa grande, ya tiene vestidos y sí, ya claro, tiene lujos. Dices, wow, o sea, y lo logró ella con todo lo que representaba y todo lo que significaba estar apenas surgiendo. Como en Estados Unidos fue muy importante toda esa parte donde la raza afroamericana obtuvo su libertad y empezó a ser más importante dentro del país. Entonces, para ellos fue muy importante. Sí, al grado que tenía una casa con alberca y era vecino del mismísimo Rockefeller. Ah, sí. Hasta ponen una escena ahí donde tiene contacto con él, ¿no? Así es. Sí. Que quién sabe si fue realidad. Bueno, pero la escena está muy bonita. Bueno. De hecho, es muy significativa porque él estaba como tirando... un deporte de tiro, ¿no? Sí, le aventaron un cebo o un blanco
y él le disparaba al blanco, ¿no? Para obviamente atinarle, y ella viene caminando con un problema que trae de fondo y de alguna forma acaba Rockefeller dándole un consejo. Ella pensaba que no iba a ser bienvenida porque era un barrio de gente blanca y afroamericana, pero se compró esa casa porque quería pertenecer a la sociedad de éxito y pensó que no iba a ser bien recibida, y resultó que sí fue bien recibida, hasta recibió un consejo y le dieron la bienvenida al barrio, ¿no? A que fueran ya vecinos. Entonces, pues seguramente es ficticio ese encuentro, pero al final, pues la historia o la miniserie se trata de transmitir mensajes a las personas, como toda serie que tiene un fondo o tiene una finalidad, ¿no? La serie está llena de mensajes positivos, mensajes de éxito, mensajes de logro. Incluso también hay un mensaje ahí implícito que también pega mucho, porque también hay que cuidar, cuando tú tienes un objetivo, una meta y luchas por ella, también hay que cuidar tu cuerpo, también hay que cuidar tu salud, también hay que cuidar a la persona, también hay que cuidar a la familia. Y me van a decir ustedes, pues todo quieres que haga, pues es que el balance es lo primordial, ¿verdad? Sí. Y entonces la serie también representa un poquito lo que es algo desbalanceado, ¿no? Sí, cuando te obsesionas como que sí, con claro. algo. Sí, igual llegas al éxito en eso, pero lo demás se te desmorona. Entonces tienes que poder nivelar todas las cartas con las que estás jugando, ¿no? Así es. La miniserie es muy buena, sí, efectivamente tiene mucho de ficción, pero está basada en un hecho real, en un hecho que al final el fondo fue así. Todo lo demás son adornos que le pusieron para hacerla de una forma interesante en una miniserie, pero vale mucho la pena que la vean. La tiene la plataforma de la N rojita, por si la quieren ver. Sí. Ahí está a la mano. Además no les hemos dicho, pero la actriz que representa a Sarah Bridlow es nada más y nada menos que Octavia Spencer, la que ganó también un Oscar por allá del 2011 con la película The Help, ¿no? Sí. ¿Cómo le pusieron en español? No recuerdo. Pero ella, es una excelente actriz. Yo creo que mucho se los basa ojos transmite en todo, ojos, claro. En cómo vas sintiendo la tensión con ella, los momentos felices, las preocupaciones, todo se va viviendo con ella. Yo creo que eso lo hace muy disfrutable porque es muy buena actriz. Ella lleva gran peso de todo ese drama. Todo el peso, yo creo. Sí. Vale mucho la pena. Porque si quieres pensar en emprendimiento, si eres una mujer que dice, es que tengo muy difícil las cosas, nada más échate un clavado a lo que vivió esta mujer y vas a ver que lo tuyo no es nada. De que se pueden hacer muchas cosas, se puede. El chiste está en que te la creas. Y ella se la creyó. Así es. Hay que creérsela, primero que todo. Otro Boleto Podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iVoox, Google Podcast, TuneIn y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, pon en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play.